Hola, hola. Bueno, en el video de hoy te voy a hablar acerca de las megalópolis. Las megalópolis, megaurbes o megaciudades son enormes manchas urbanas, manchas de pavimento, donde hay una ciudad central principal, la cual al irse extendiendo se va comiendo a los municipios, ciudades o poblados a su alrededor. En América Latina, bueno, en América en general podemos hablar, por ejemplo, de Los Ángeles, de Nueva York, de la Ciudad de México, de Sao Paulo, de Buenos Aires. En Europa no tenemos ciudades de tamaños tan extensos, ¿no? Por ejemplo, en India sí podemos encontrar varias megalópolis, como pueden ser Bombay y Nueva Delhi. Y en Europa, pero aunque no son del mismo tamaño, pero pensemos, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Lisboa, en París, ¿no? Son ciudades que, insisto, van creciendo por la llegada de la migración. Ajá. En las ciudades se da la atracción de la migración porque es donde más inversión hay, más en las principales ciudades. Pensando, un ejemplo que suelo decir, una persona que se dedica al sector terciario, ¿no? Cuestiones de administración, de ventas y demás, no es lo mismo, con todo respeto, que tú vivas en 5 ciudades que son capital de esos estados. Tepic, Nayarit, Durango, Durango, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Chilpancingo, Guerrero o Chetumal, Quintana Roo. Si te vas a una de las principales ciudades del país, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que son megalópolis, pues claro que tu sueldo y tu techo va a ser más alto, ¿no? Las megalópolis tienen también el problema de el suelo, ¿no? Estos son enormes manchas de pavimento con todo lo que ello conlleva, ya que el pavimento evita la filtración. El agua que llueve no alimenta esos mantos acuíferos que son tan importantes para que las ciudades saquen agua dulce, sobre todo para poder beber, y otras actividades cotidianas como es nuestro baño. Y ello genera también lo que llamamos un mesoclima, que es un clima con una menor oscilación en general, pero que al no ser natural, a la larga empieza a generar problemas. Recordando que varios de las fases del ciclo hidrológico son elementos del clima, la humedad en el aire, la precipitación, la nubosidad y la evaporación. De los principales problemas de las megalópolis está la movilidad. Son ciudades muy grandes, ¿no? Son ciudades, por ejemplo, parece broma, pero de Naucalpan, que es parte de la megalópolis de la meseta central de México, a Milpa Alta, el tiempo que tú tardas en hacer el recorrido es lo que puedes hacer en un tren de Francia a Alemania, de Francia al otro extremo de Suiza, por la distancia y por el tiempo. Aquí dentro de la Ciudad de México hay viajes que te tardas 3 horas en hacer, ¿no? Es brutal, ¿no? Me centraré mucho en la Ciudad de México porque es lo que más conozco. De la movilidad también, por ejemplo, están los coches, ¿no? La gran cantidad de automóviles que hay, todo lo que contaminan, la gasolina que requieren obviamente para su movimiento y la falta de un transporte público realmente eficiente, no hablemos de asequible, porque en otras ciudades, por ejemplo, apenas ha habido el tarifazo en Guadalajara, lo cual es una locura, que el transporte de los camiones pase a costar de 9 a 14 pesos, o sea, es un insulto para la clase trabajadora. Eh, pero por las distancias, por estos municipios alrededor, que dentro del tema migratorio, insisto, porque la migración es la que hace crecer las ciudades, porque al concentrar la inversión, pues obviamente la gente se va a concentrar, porque recuerden que la migración es para tener más oportunidades y una mejor calidad de vida. Entonces se crean estas llamadas ciudades dormitorio, que son los municipios que están alrededor, que se llaman así porque la gente duerme ahí, pero no vive ahí. Sus actividades cotidianas y su empleo lo tienen en el centro de la megaciudad. Ajá. Esto se relaciona también con un concepto creado por el alemán Walter Kristaller. Los alemanes han aportado muchísimo a la ciencia. Muchas personas muy admirables han sido alemanas. Desgraciadamente, a Alemania lo recordamos más por el señor Otto von Bismarck y la Primera Guerra Mundial y al señor del bigote que ocasionó la Segunda. Y pues hoy en día todavía esa culpa los hace apoyar al monstruo de Israel. Entonces, en la teoría de las ciudades centrales, de los espacios centrales o los polígonos de Walter Kristaller, él hablaba que cada megaciudad es un foco o un polo de desarrollo, que ese es otro concepto geográfico y espacial. A partir del polo de desarrollo, todo lo que está alrededor va a empezar a crecer, pero en la lógica de que tiene un lugar central al cual va a alimentar, al cual va a proveer de materias primas y que va a proveer de inversión y de empleos a los demás. Entonces, así es como se empieza a acomodar el espacio, si esto es la teoría de los lugares centrales. Entonces, las megaciudades claramente tienen ese sitio preponderante, más allá de las otras ciudades que dentro de su región son las más importantes. Por eso insisto, el crecimiento, el irse comiendo a los municipios aledaños y el gran problema de movilidad que hay, porque sabemos que en la Ciudad de México, lo que es al norte Indios Verdes, al este el ingreso por Pantitlán, al noroeste lo que es Cuatro Caminos, lo que es la gente que llega también por el observatorio, o sea, todos se van a empezar a acumular hacia los diferentes puntos
donde hay una gran inversión y generación de empleos, pero eso pues, es lo que hace que la ciudad sea una locura en el transporte público entre las 7 y las 9:30 de la mañana, 10, y en la tarde a partir de las 4 empiezas a ver cómo justo las líneas que van del centro hacia las orillas, es una locura, el metro, los camiones y demás. De ahí el tema de la contaminación, generamos demasiada contaminación, es un problema brutal que en serio te satura la cabeza hablar de ello para los que tenemos cierta conciencia y cariño por preservar la naturaleza. Por ejemplo, ahora existen unas bolsitas como metálicas donde ahora venden gomitas y botanas, que si de por sí las bolsitas normales de uso único eran muy problemáticas, esas bolsitas que claramente son menos biodegradables, es peor lo que se está generando. No la cantidad de PET, la cantidad de latas, la cantidad de desechos orgánicos, de gente que desperdicia comida, el maldito unicel al cual hay gente, sobre todo puestos callejeros, que en vez de darte un plato de plástico y se lo regresas y lo lavan, aunque a veces de por sí lo lavan con un jabón ahí lleno de un montón ya de bacterias, te dan un plato de unicel que inmediatamente se vuelve basura. Entonces, el problema de la contaminación y la cantidad de basura, de hecho, después de la minería y la industria, la actividad de las ciudades es la tercera que más contamina a nivel mundial. Y claro que las megaciudades son un problema brutal. Ahorita en la Ciudad de México estamos viendo cómo se va dando esta situación de separar la basura, si sirve o no, si los mismos camiones sí respetan o la terminan mezclando, porque pues, esa basura, una pregunta que nos hacía la maestra Tobián, que les he hablado en varios videos de ella, un día llega y nos dice, ¿cuál es el lugar de la basura? Y nosotros absurdamente le dijimos, el bote, y ya se nos quedó viendo feo. Nos dijo, ¿el bote es el lugar de la basura? Y ya todos nos quedamos así de chingada, una pregunta retórica. Dice, la basura no tiene lugar. Lo que tenemos que dejar de hacer es de generar basura. Y todo salió porque yo llevaba unas plumas nuevas que iban en una bolsita. Todo por eso fue todo el regaño que se tuvo que aventar el salón. Pero el mensaje era claro, tenemos que dejar de producir basura, tenemos que dejar de estar generando envolturas que no tienen sentido. De ahí el problema, otro problema de las megaciudades, la vivienda. Además del proceso de gentrificación que se está viviendo, gentrificación impulsada por las constructoras, por los fondos buitre y por la misma gente local. Aquí en la zona cercana al centro, al primer cuadro de la ciudad, tenemos personas que son dueñas de locales, de edificios, y que ellas mismas son las que empiezan a subirle las rentas, no solo a la gente que ahí vive, sino a la gente que ahí vende. Dicen, no, es que si tú quieres ir viviendo aquí, te va a cobrar 30,000 pesos. Es una locura, ¿quién te puede pagar eso? ¿No? ¿Y quién sí puede pagar? Pues personas que tienen un montón de capital, señores que vienen a decirte que en México no hay cultura de pan porque el bolillo es horrible, ellos son los que pueden pagar eso. Es un proceso que va aumentando. Y el problema de la vivienda es muy fuerte. Las ciudades crecen hacia los lados porque ya no crecen hacia arriba, porque hay un montón de edificios abandonados. Parte de eso se propuso desde el año 2000-2001 con el llamado Bando 2, propuesto por AMLO, pero en el camino se mezclaron intereses, se pervirtió la idea y llegó a que empiece el proceso de gentrificación impulsado por las constructoras que tienen un montón de dinero para convencer a la gente, para ganar espacios y pues, tenemos lo que tenemos. Zonas donde había casas muy icónicas de la ciudad, con estos estilos arquitectónicos de la época del porfiriato y la era postcolonial, o incluso desde la misma colonia, y hoy en día pues, son estos armatostes plateados de aluminio y concreto que rompen la lógica y la identidad del lugar, y donde vive pura gente fifí que viene y menosprecia a los más morenitos que siempre hemos vivido en estas zonas, ¿vale? Ya para ir cerrando, pues en las ciudades lo que vemos es destrucción de la naturaleza. De hecho, donde hay más áreas verdes está comprobado que es las zonas donde hay más inversión, donde hay más gente con un mayor poder adquisitivo. Ahí sí tienen jardines, tienen árboles, parques. En zonas de pobreza casi no lo hay. Y es parte de lo que se busca generar con diversos programas sociales. Y el gran problema es la desigualdad, porque las megalópolis generan desigualdad. Y en la Ciudad de México estamos viendo que se va generando una ciudad en anillos, una ciudad concéntrica, donde se busca que los de mayor poder adquisitivo vivan en el centro y la gente que no tiene dinero se tenga que ir a vivir a las orillas, a estas periferias, a lo que se llama, con un nombre un poco incómodo, que es cinturones de pobreza, pero la gente que vive ahí es porque ahí es a donde le alcanza para vivir. Pero parte de la reflexión es, mucha de esa gente vivía en las colonias del centro, pero con el proceso de renovación urbana y claramente gentrificación fue expulsada hacia esos lugares. Entonces, es el problema de las megalópolis, no son viables a largo plazo, tenemos que encontrar maneras de resolver el problema, e insisto que las ciudades dejan de crecer hacia los lados, se convierten en estas manchas de pavimento, que además son un motor más para impulsar el cambio climático que nos tiene entre el señor Naranja, el cambio climático, el planeta está viviendo una crisis muy fuerte, y entender cómo reorganizar el espacio, como algo que se da mucho en países como México, en países semiperiféricos, que era la convivencia de la riqueza con la pobreza. Dicho así, gente de clase media alta conviviendo con clase media baja, porque vivimos en los mismos espacios, porque tenemos la misma situación. Tú tienes que trabajar para vivir, porque no somos dueños de un medio de producción como la clase alta, que es dueño de una gran empresa. Pero bueno, es el problema de las megalópolis. Gracias por llegar hasta acá. Ya trataré de que los videos sean más cortos. Y bueno, cualquier duda, comentario u otro concepto, ahí me lo dejan en la caja. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.